Déjenme acomodar mis cosas porque tengo aquí hecho un desbarajuste horrible de un montón de cosas. Bien. La clase pasada, siento yo que fue la clase de básicos en la que más temas importantes vimos en tan poco tiempo. Entonces, antes de que moverme a más cosas, todo lo que vimos en la clase pasada, que fue el martes, ¿alguien tiene alguna duda de los temas que vimos? ¿Qué vimos? Un poquito de árboles rojinegros y ABLs, de por qué existen, más o menos cómo funcionan y la intuición detrás de ellos. Vimos sets, maps, tablas hash y ya. De todo eso, ¿todos le quedó bastante claro a todos la idea general? Esto sí. Ok, pues. Bien, sigo diciendo lo mismo que dije la clase pasada. A fin de cuentas, en competitiva, lo que más van a ocupar van a ser sets y maps. De hecho, el problema que les puse hace unos 5 minutitos en el chat es para que vayamos calentando. Así que déjenme cerrar esto y lo abro en un link por aparte que tengo aquí. Copy y paste. Ahí estás. Bien, ¿alguien que ya lo haya leído me lo quiere explicar rápidamente o se los cuento yo? Pues la idea es que si el nombre que introduces tiene una letra repetida, entonces esa persona tuvo el diario de Tom Riddle y eso. Ok, ajá. Voy a dar un poquito más de contexto. Antes que nada, este problema está en Codeforces. Igual que muchos problemas de competitiva, te da una historia muy larga que se puede resumir en otras cuentas. Este problema lo acabo de encontrar hace poquito. Así que vamos a ver porque creo que entendimos cosas diferentes, o al menos yo entendí algo diferente. Te van a dar una lista de nombres. Por ejemplo, mira, primero estuvo Tom, después Lucio, después Ginny, después Harry, después Ginny otra vez y después Harry. Y lo que yo quiero que es que me vaya respondiendo, cada que vaya apareciendo una persona, si es que esa persona ya había tenido el diario antes o, para simplificarnos el problema, habíamos encontrado a esa persona antes. Es decir, aparece Tom, ¿lo habíamos visto antes? Pues no. ¿Aparece Lucius? ¿Lo habíamos visto antes? No. ¿Aparece Ginny? ¿Lo habíamos visto antes? No. ¿Aparece Harry? ¿Lo habíamos visto antes? No. Vuelve a aparecer Ginny. Ya la habíamos visto antes, por lo tanto la respuesta es que sí. Vino otra vez Harry. Ya lo habíamos visto antes, por lo tanto la respuesta es que sí. Aquí básicamente lo mismo. Aparece una persona que se llama A. ¿La habíamos visto antes? Pues no. ¿Vuelve a aparecer A? ¿La vimos antes? Sí. ¿Vuelve a aparecer A? ¿Ya la vimos antes? Pues sí. ¿Entendimos? Déjame ver cómo me puedo explicar bien. Entonces, ¿entendieron bien el problema que nos estamos poniendo aquí enfrente? Sí. Sí. Bien, entonces es relativamente sencillo de hacerlo, al menos intuitivamente con nosotros como personas. ¿Cómo lo programarían ustedes? Con un vector de strings. Hash, pero no sé cómo implementarlo. Vector de strings o tablas hash. Ambas muy buenas soluciones y depende de qué tanta gente nos pidan, chance ya más dentro del tiempo. Vamos a hacerla imaginándonos que no supimos nada de la clase pasada, o sea, no sabemos nada de tablas hash y vamos a hacerlo con lo que ya sabíamos hasta ahorita, que es básicamente usando un vector de strings. Los voy guardando y si cuando voy a agregar ¿cómo se llama esta cosa? Un string a mi vector de strings ya había aparecido antes, pues pongo que no. Digo que pongo que sí. Y si no había aparecido, pues le pongo que no. Así que vamos a intentar programar este programita usando solamente lo que sabíamos hasta antes de la clase pasada. Así que vamos a hacernos una nueva terminal y lo vamos a llamar 855A. 55A.cpp. Y lo voy a poner donde yo guardo mis problemas, en competitiva. Este va en Codeforces, nada más que déjame lo encuentro. Codeforces, problemas generales. Listo, pues. Y me agarro cualquier otro de acá y nada más le pego el main para no andar escribiendo esto a cada ratito. Bien, ¿qué es lo que voy a necesitar? Yo necesito stream y necesito un string. Y también un vector, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me pide este problema? Me pide que primero me pasan un número. Digamos, número de nombres. Y lo leo por la terminal, número de nombres. Después me van a aparecer
todos los nombres que vayan saliendo, ¿no? Entonces tenemos, digamos, nuestro vector de nombres. Un vector de strings. Y vamos a escribir strings. Ahí está, un vector de nombres. Y después voy a ir leyéndolo. O ya sea así, o el while que a ustedes les gusta. No names, menos. Como ustedes quieran. Y lo que hacemos es, bueno, tenemos un nombre que leer. Un nombre que es de tipo string. Y lo leemos. Y si el nombre ya estaba dentro de mi lista de nombres, imprimimos un sí. Si no estaba, imprimimos un no. ¿Cómo sabemos si el nombre que tenemos aquí ya estaba en mi lista de nombres? Pueden hacer dos cosas. Pueden hacer la manita, hacer básicamente, mira, vamos a checar si existe. Y vamos a suponer que por defecto está falso. Y vamos a ir elemento a elemento, vamos a ponerle n de nombres. Y voy checando y me pregunto, oye, ¿este nombre es exactamente igual al que acabo de leer? Si es así, entonces existe, es verdadero. Y entonces, lo que vamos a hacer es, mira, si sí existía, entonces imprimimos un yes. Y si no existía, imprimimos un no. Espera antes de que pase más tiempo. Bueno, no sé si Manuel esté prestando la atención a esto, pero por favor dime, Manuel, que estás grabando. Sí, sí estoy grabando. Ah, thank you. Ay, ese no es el botón que quería presionar. No, este formatea látex. No. Formatear este. Ya, gracias. Entonces, pues. Lees tu nombre. Vamos a suponer que por defecto no existe. Y si lo encontramos, es que sí existía. Y pues le ponemos que sí. Si no existía, pues ya lo agregamos también a nuestra lista de nombres. Names.pushback. El nuevo nombre que agregamos. Esto debería funcionar, según yo. Obviamente que hay mucho mejor forma de hacerlo, ahorita les platico, pero empecemos para ver que esto funciona. ¿Y cómo lo haríamos? Me voy a terminal. Le digo que abra una terminal aquí. Y compilamos el programa. En este caso es el 855A. Y vamos a copiar la entrada que nos pide. 4 nos y 2 sís. ¿Qué tantos bugs? Porque me fue una llave. Se me fue una llave en otro lado. Esta llave iba aquí. Ahí estás. A ver. 4 nos y 2 sís. Esta es la forma más intuitiva, diría yo, de solucionar el problema. Claro, se puede hacer un poquito mejor. ¿Por qué? Porque ya existe una función de C++ que te permite checar si algo existe o no. Se llama find. Le dices desde el principio de mis nombres hasta el final de mis nombres, dime si encuentras el nombre que estoy buscando. Y te va a decir, bueno, lo voy a intentar buscar. Y ya. Eso podría ser una forma. Ahora, el problema es que con cada nombre nuevo que nos están dando, hay que volver a checar en toda la lista de nombres. Y de hecho, esto es un problema que ya lo mencionamos la clase pasada con los conjuntos. ¿Se acuerdan que un conjunto guarda elementos únicos, ¿no? Entonces, rápidamente podríamos checarle. Oye, conjunto nombres, tiene una función que se llama count, que te regresa 0 o 1, dependiendo de si lo contiene o no. Si es así, entonces ya existe. Ahí. Y si no es así, entonces decimos que no existe y lo agregamos. Nada más que no existe pushback, creo que se llama insert. Insert. Ahí estás. Ahora, esta solución, vamos a volver a ejecutarla y a ver si vuelve a funcionar. Sigue funcionando exactamente bien, solamente que es bastante más rápida. Recuerden que la clase pasada hablamos de los sets
que nos permiten encontrar si un elemento existe dentro de nuestro conjunto de una manera absurdamente rápida. Entonces, obviamente que para este problemita que son a lo mucho 100 problemas, no, digo 100 strings, cualquier solución que se les hubiera ocurrido hubiera funcionado. Esto también es importante. Si tu problema te dice que va hasta 100, pues haz lo que tú quieras. Si quieres hacerlo en Python, hazlo en Python. Pero importante que, por ejemplo, sepan que hay muchos problemas que se pueden solucionar de una manera más sencilla, por ejemplo, ocupando sets. Vamos a enviar a ver si nos da nuestro ACE. Crucemos dedos para que se hace así. Este es el A. Y le damos Submit. Ahí está, perfecto. Entonces, de los temas que vimos ayer. ¿Perdón? Eso, un rato dijiste que es más rápido, pero rápido para codear o rápido para procesar. Es una muy buena cosa porque yo creo que es más rápido en ambos. Porque obviamente que es mucho más rápido en cuanto a términos computacionales. Este código, supongamos que tuviéramos en vez de 100 nombres, tuviéramos 1.000.000 de nombres, seguramente sería muchísimo más rápido esta solución ocupando conjuntos, ocupando sets, que ocupando un vector y una búsqueda lineal. De hecho, como ya hablamos de complejidad en alguna otra clase, ya les puedo platicar un poquito más que hacer cosas como count es logarítmica, lo cual es muy cerquita constante. Mientras que a cada nombre andar buscando en todo mi vector es lineal. Tengo que checar por todos mis nombres. Y lineal es muchísimo más lento que logarítmico. También, según yo, en código es hasta menos código y se ve un poquito más claro. Así que es ganar, ganar. Bien. Count si es no, un entonces... evento, perdón. Así era un poco rápido para mí. Sí, no te preocupes. Tengo muy mala fama en muchos círculos de que tanto que hablo muy rápido, programo muy rápido, entonces si sienten que voy muy rápido, igual me pueden decir, no hay problema. La última de count es un elemento de este set. Sí, los sets tienen una función que se llama, perfecto, escuchando eco. Tiene una función que se llama count, que recibe un elemento, digamos que tienes un conjunto de strings, tienes una función que se llama count, que checa si existe ese elemento o no. Y te va a regresar 0, 1. 0 si no existe, 1 si existe. En los conjuntos y en los mapas también, hay como que dos formas clásicas en C++ de checar si algo existe o no existe. Puedes checar con count e igualarlo a 1, o hay una función que se llama find y compararlo contra el fin, names.end. Cualquiera de los dos, bueno, en este caso que sea diferente, ¿no? Cualquiera de las dos hace más o menos lo mismo. ¿Count no puede ser más que 1? Para los conjuntos, no. Es un diseño feo del lenguaje porque una función que se llama cuenta debería de regresarme más cosas, pero no. En los conjuntos nada más te dice si existe o no existe. Hay creo que Donny se lo había platicado, creo que Donny se lo había platicado que existe algo que se llama un multiset, que justamente te va a contar cuántas veces y ya te va a regresar. Agregaste este nombre 3 veces, o 5 veces, o 40 veces. Pero si utilizas un set normalito, pues nada más te va a decir que existe o que no existe. Muchas gracias. Oye, Oscar, hay una ventaja por la cual utilizas auto y se lo asignas a una estructura en vez de que simplemente se declare normal. O sea, a ver, hacer esto entre hacer string name. Ajá, y también en el caso de los vectores. Entre hacer, este es un set de strings, llamado names. Ajá, ¿hay alguna ventaja o...? Me puedo pasar un buen rato, seguramente Adel se va a estar riendo mucho de esto en este momento, platicando de esto, pero a efectos prácticos, no. Tú puedes elegir el que más se te pegue la gana, todos van a funcionar básicamente iguales. Por motivos de cómo se ve el código para mis ojos, me gusta mucho más y también porque para códigos un poquito más avanzados, hay ciertos momentos en los que ciertas cosas complicadas se pueden poner más fáciles si ocupas esto. Pero para lo que estamos haciendo ahorita, cualquiera de los dos funciona igual. Ok, gracias. Es puro diseño estético.
de cuál me gusta más, cuál se ve más bonito que otro. Pero bueno, ya vimos conjuntos. Con los mapas también se pudo haber resuelto este problema. Podrías haber hecho un mapa de conjuntos a booleanos. Se llamara ya lo vi. Y que yo le pasara a este mapa un string y me dijera si ya lo vio o no lo vio. Eso también se puede hacer. Y de hecho, es bastante más común esto de lo que ustedes creen, porque los mapas, las tablas hash dentro de C++ tienen una gran ventajota a comparación de otros lenguajes. Y es que, vamos a hacer este código, ahorita lo regreso. Si yo hago, ya lo vi no sé, de Harry, ahorita sí. Este código no se va a morir. En muchos lenguajes, esto me lanzaría un error porque me dijera, oye, estás buscando dentro de tu tabla hash este valor y este valor no existe. En C++ lo que pasa es, oye, que no existe, pues te creo una ahorita y le pongo un valor por defecto. En el caso, el valor por defecto de los booleanos es falso. Entonces me puedo aprovechar mucho de esta propiedad. En C++, cuando yo tengo una tabla hash y estoy checando alguna propiedad que no existe, C++ me la va a construir por defecto. Hay gente a la que no le agrada eso, a mí me encanta porque me soluciona muchos problemitas de código. Por ejemplo, en este problema lo hubiéramos visto así. Tengo mi nombre, vamos a hacerlo todo en español, no sé por qué empecé a hacerlo en español, pero vamos a acabar haciéndolo en español. Y vamos a checar. Oye, ya vi tal nombre. Si ya lo viste, entonces que sí. Si no lo viste, entonces le voy a decir que ya vi ese nombre. Y no, nombre. Este código también va a funcionar igual. Y también debería de jalar. A ver si eso es cierto. Tururú. Tururú. Y enviar. Ah, caray. Producción. Ah, caray, caray. Ah, claro, hay que decirle que esto es verdadero. Perdón, se me fue una línea. Otra vez lo enviamos. Tururú. Y ya está. Ambos funcionan exactamente igual. Puedes ocupar en este caso un set que nos permite almacenar no repetidos. O puedes ocupar un mapa que nos mapee de strings a booleanos. ¿Por qué funciona esto? Exactamente como dice Edgar, porque en C++ el valor por defecto de un booleano es falso. El valor por defecto de un entero, por ejemplo, es 0. Y entonces esto sirve muchísimo para muchos problemas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, cosa rara? ¿Por qué última línea tiene true? Ya lo vi nombre. Lo que estoy... Sí, bueno, lo que voy a hacer, la otra forma para solucionar este problema es tener una tabla hash que me mapee de strings a booleanos y que me diga justamente si ya vi ese nombre. Entonces, si es que no lo he visto, lo primero que tengo que hacer, bueno, es decirle a la tabla que para el futuro, si me lo vuelvo a encontrar, que ya lo vi. Ah, ya. Gracias. Nada más que tal vez los nombres no son los más explícitos del punto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, consideré que su silencio es un no hay preguntas. Y si su silencio es un no hay preguntas, ahora sí, finalmente, siendo jueves a las 2 de la tarde, es cuando les voy a presentar el tema de esta semana. Esta semana, originalmente íbamos a ver una estructura de datos, creo que la última, quitando los grafos que ya más o menos vimos, que se llama heap. Y es muy bonita. Vamos a intentar explicar un poquito qué es lo que hacen los heaps. Los heaps son árboles, igual que todo lo que vimos durante esta semana, quitando las tablas hash. Son árboles que tienen una propiedad interesante. Déjame ver si encuentro por aquí un dibujito de uno. Aquí está. Tiene esta propiedad. Tú tienes cualquier nodo dentro de este árbol y tiene que ser el nodo más chiquito que sus dos hijos. Por ejemplo, chécate el nodo 2. El nodo 2 es más pequeño que 3 y que 6. Chécate el nodo 3. Este nodo es más pequeño que 8 y que 10.
Este nodo es más pequeño que 20 y que 25. Este nodo 6 es más pequeño que 15 y que 18. Ahora, creo que está claro, déjame ver si esto es cierto, que este árbol no es un árbol de búsqueda. Porque, por ejemplo, ¿qué hace el 20 hasta acá? El 20 no tendría que andar por acá, ¿o sí? O, por ejemplo, si esto fuera un árbol de búsqueda, todos los hijos de este nodito, del nodo 3, tendrían que ser menores que 3. Y eso no es cierto. Este no es un árbol de búsqueda. Es básicamente la versión chafa de un árbol de búsqueda, en la que solamente me importa el nodo principal y sus dos hijos. Nodo y sus dos hijos. Nodo y sus dos hijos. Nodo y sus dos hijos. ¿Tiene sentido esto? Sí, sí. Bien. Ahora, entonces, si tenemos un árbol que cumple esta propiedad, que para cada nodo, cualquiera que yo tome, ambos de sus hijos tienen que ser menores, lo vamos a llamar que esto es un heap. Y la pregunta obvia es, bueno, ¿y por qué me interesa saber esto? ¿Para qué me sirve este árbol? Si ni siquiera es un árbol de búsqueda, ¿qué es lo que puedo hacer con él, no? Y es que este árbol tiene una asombrosa ventaja. Si tú lo haces de manera correcta, o sea, si empiezas con un árbol vacío y empiezas agregándole cositas, y asegurándote que siempre cumplen esta propiedad, de que para cada nodo sus dos hijos siempre son más grandes, te va a parecer una cosa bien curiosa. Y es que el hijo de aquí, la raíz, siempre va a ser el nodo más chiquito. Siempre, siempre, siempre. Siempre y cuando al momento de agregar cosas, siempre mantenga esa propiedad. Entonces, ¿quién sabe qué información tenga el árbol ni nada así? No es un árbol de búsqueda, no podemos hacer cosas complejas. Pero lo que sí puedo saber es cuál es el elemento más chiquito de todos los que tengo aquí guardados. Porque el elemento más chiquito de todos los que tengo aquí guardados va a estar siempre en la raíz. Se los puedo mostrar si quieren, pero me va a tomar un buen ratito de mostrarlo. Así que confíen en mí. Se puede mostrar que bajo lo que les acabo de decir, siempre que hagan bien las inserciones, el nodo que esté en la raíz va a ser el nodo más pequeño. Y eso está padre, porque ahora se me ocurriría a mí, puedo quitar este nodo y digamos que volver a recablear el árbol y volvería a tener un heap en el cual puedo volver a saber cuál es el más chiquito y volver a recablearlo y volver a saber cuál es más chiquito. De hecho, ¿se acuerdan de la página que checamos de ayer? Según yo, esta sí tiene una visualización de heaps en la cual se puede ver bonito esto. Déjenme lo encuentro. ¿En serio que no tiene? Ahí está. Heaps binarios. Y ya me lo sé. Entonces, aquí pasa lo mismo. Tenemos para cada nodo, sus dos hijos son más grandes. En este caso, 85 es del más chiquito. Ah, no, espérate, es que lo puse al revés. Esto es un heap de mayores. Ay, me estresa. Pero bueno, ni modo. Me va a tocar explicar esto antes de lo que yo tenía previsto. Cuando ustedes van a checar este tema de los heaps, siempre hay muchas palabras que vienen pegadas a él. Por ejemplo, un heap de mínimos, un heap de máximos y demás. Son lo mismo, simplemente que cambian las operaciones. En vez de decir el más chiquito, digo el más grande. Pero son la misma cosa. Entonces, lo que yo les estaba explicando ahorita no era un heap, era un heap mínimo. Un heap mínimo en el cual el elemento que estaba en la raíz era el más chiquito. El que me acaba de aparecer aquí no es un heap mínimo, es un heap máximo, en el que el elemento que está en la raíz es el más grande de todos. Pero todas las ideas que les dije se mantienen. Noten simplemente que cambiando las palabras. Aquí tenemos el 71 y sus dos hijos son más chiquitos, en este caso ahora. Aquí tenemos el 77 y sus dos hijos son más chiquitos. Es lo mismo, simplemente que cambiar la palabra chiquito por grandote. Y ahora, ¿para qué me sirve esto? Repito. Porque este arbolito tiene una función que se llama extraer, en este caso extraer al máximo, porque estamos hablando de un heap máximo. Lo quito y hago un par de operaciones que ahorita les cuento qué hacemos, pero obviamente que sacar el nodo, saber cuál es el más chiquito, bueno, en este caso el más grande, es constante. Saber cuál es el más grande es constante, simplemente checo la raíz y se acabó. Quitarlo es logarítmico. Ahorita les voy a platicar por qué es logarítmico, pero quitarlo es logarítmico. Sacar el más grande es logarítmico. Volver a sacarlo, sigue siendo logarítmico. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Básicamente estoy como que tengo un conjunto, una caja negra donde tengo un montón de numeritos y soy capaz de sacar
en logarítmico cuál es el más chiquito o el más grande de esos. Esto, primero que nada, sirve un montón. De hecho, originalmente se creó esta estructura con el único propósito de organizar números. No me acuerdo si en prebásicos vimos ordenamientos, creo que no. Pero el problema de ordenar números es de los problemas más importantes y más famosos y más estudiados de computación. Cuando tengo un montón de números o cosas en general y quiero ordenarlas, de mayor a menor o de menor a mayor o lo que sea. Y a alguien se le ocurrió la idea de, mira, me creo este arbolito bien raro en el que cumple estas propiedades y que tiene la propiedad de que el elemento que está en la raíz siempre va a ser el más grande en este caso, por ejemplo. Y entonces voy sacando y voy sacando y voy sacando y voy sacando y voy sacando hasta que tengo mi lista de números ordenadas. Originalmente los heaps fueron creados para eso. Fueron creados como una estructura de datos auxiliares para ordenar números. Pero desde entonces le han encontrado muchas más utilidades. Pero básicamente es lo que sirven. Nos permiten saber rápidamente cuál es el elemento más pequeño, más grande, y sacarlo es relativamente rápido. Conceptualmente hablando, ¿entendieron más o menos de lo que se trata un heap? Conceptualmente sí. Sí. Yo bueno, Digo, alguna vez. ahorita vamos a programarlas, vamos a ver si me da tiempo de programarlas, pero conceptualmente esperemos que sí. De hecho, en C++ tiene un nombre que me gusta un poquito más. Ahí donde quedó mi presentación. Aquí está. Se llaman colas de prioridad. Una cola de prioridad es como una fila de las tortillas, en la cual cada elemento de esta cola de prioridad tiene algún peso asignado. Digamos, puede ser más parecido tal vez a una sala de emergencias. Tal vez tú llegaste antes, pero si alguien de los que llega después de ti tiene, digamos, una emergencia más grande, pues le conviene a él primero pasar, ¿no? Eso es básicamente como las llamas C++ y creo que tiene bastante más sentido. Es una caja negra Oscar, en la cual es muy rápido saber. Ajá. eso no es exactamente así. La priority queue y los heaps son cosas diferentes. Heaps, cosas De diferentes. hecho, Concuerdo contigo, sí. sí. Ajá. Y la priority queue existe en todos lados. De hecho, es más común que el heap en estar implementado en los lenguajes de programación. Sí. Ese es el otro gran problema. Que priority queues y heaps son cosas que se parecen pero no son iguales, pero una se implementa a veces con la otra y es un desastre. Pero sí, conceptualmente hablando, podemos verlos como cajas negras en los cuales para afuera se comportan iguales. Ahora, nos queda bastante tiempo, así que vamos a intentar justamente implementarnos nuestro arbolito, nuestro árbol de mínimos o de máximos, desde cero. A ver si nos da tiempo de hacerlo. Vamos a hacerlo aquí también, ¿por qué no? Heap.cpp. Y podría hacerlo de varias maneras. Recuerden que... ¿dónde quedó esta cosa? Aquí. Recuerden que, a fin de cuentas, esto es un árbol. Y los árboles los podemos implementar dentro de la computación de muchas maneras. Ocupándolos con punteros, ocupándolos con vectores, de muchas maneras. Curiosamente, para los heaps es muy... ¿cómo decirlo? Es muy común que los ocupen usando arreglos. Así que vamos a hacerlo así. No porque no se pueda hacer de otra manera, simplemente porque es muy común. Ya después les platico un poquito más de por qué justamente es tan común hacer eso. Bien. Si vamos a representar nuestro arbolito usando arreglos, creo que también Donny ya se los había platicado, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a suponer que el elemento que está en el primer número, en el primer índice, es la raíz, y los dos siguientes son sus hijos. Después, el hijo del 3 son este y este. El hijo del 6 son este y este. El hijo del 8 son este y este. Y así, ¿no? Tiene una formulita que según yo es bastante fácil de aprendértela. Si tú tienes el índice i, por ejemplo, tu hijo derecho va a estar en i por 2 más 1 y tu hijo izquierdo en i por 2 más 2. Entonces vamos a hacer eso. Hacemos por ahí. Digamos que... Voy a copiarme el mail para que todo tenga sentido. Y digamos que tengo un vector
darle el arbolito de números. Y que sean los números 2, 3, 6, 8, 10, 15, 18, 20 y 25. Bien, pues. Entonces, yo puedo implementar aquí una funcioncita para encontrar el hijo derecho. Vamos a ponerlo otra vez en inglés todo. Escribiría este caso un entero. Y te regresaría un número. ¿Y qué es lo que haría? Ah, bueno, y claro, y el arbolito, ¿no? No necesito una copia, nada más necesito una referencia. Entonces, ¿qué regreso? El arbolito en el índice 2 por i más 1. Hay que decirle que son los vectores porque no sabe que es un vector ahorita. Y ya. Y si yo quisiera encontrar el hijo izquierdo, es lo mismo, simplemente que más 2. Lo podríamos ver. Out de tree en 0. Y podríamos ver también el hijo del... Siempre me equivoco si right se escribe así o se escribe así. Creo que así, ¿no? Entonces, así podríamos tener nuestro arbolito. Aquí podríamos tener la raíz y podríamos checar cuál es el hijo izquierdo y cuál es el hijo derecho. Vamos a ver si esto funciona bien. Hay que ejecutar el programa que se llama heap. Ahí está. Es el nodo 2, el hijo izquierdo es el 3 y después es el 6. 3 y 6. Perfecto. Ahora hagamos lo mismo, por ejemplo, con el nodo 3. El nodo 3 tiene índice 1. Entonces, vamos a ir al nodo 3. Y vamos a ver si se hizo bien. Su hijo tiene que ser el 8 y el 10. 8 y 10, perfecto. Entonces, con estas dos funciones podemos saber rápidamente cuál es el hijo derecho y cuál es el hijo izquierdo. Y así podemos almacenar un árbol dentro de un vector. Hay muy rara vez, sinceramente, que ocupen hacer esto, pero para los heaps resulta ser bastante útiles. Bien, ¿qué es lo que sigue para hacer que esta cosa funcione? Sacar un elemento o saber cuál es el elemento más pequeño o más grande del heap es relativamente rápido. Basta con checar la raíz. El problema es cuando hacemos cosas a este arbolito, ya sea agregarle cosas o quitarle cosas. Eso es cuando la cosa ya no se vuelve tan trivial. Déjame ver. ¿Y cómo podemos empezar a hacer esto para que no les complique mucho la vida? Pues sí, vamos a hacerlo, a ver. Igual que como lo vieron en sus clases de árboles, de pilas, de colas y demás, vamos a hacernos nuestra propia estructura que la llamaremos heap. ¿Qué es lo que tiene un heap? Bueno, ya vimos que tiene un vector. Puede ser de lo que sea, ¿no? Puede ser un heap de test, pero para ahorita simplificarme la vida voy a hacer un vector de enteros. Se va a llamar tree. Ahí va a estar mi información. Y también voy a tener estas funcioncitas de hijo derecho e hijo izquierdo. Y ya solamente me interesa pasarles el entero. Y eso tampoco nunca lo modifico. Ahí estás. Ahora, la función de saber cuál es el elemento más chiquito, digámoslo, el elemento de la cabeza, es sencilla. ¿Qué me va a regresar esto? Me va a regresar entero. Basta con checar tree en 0. Y ya. Porque dijimos que los heaps tienen la gran propiedad bien bonita de que el elemento más chiquito, en el caso de que sea un heap de mínimos, está siempre en la raíz. Ahora vienen las dos funciones que están las más difíciles, el insertar y el eliminar. Vamos a empezar con ¿cuál es la más fácil? Déjame pensarle. La más fácil es insertar, creo. Bien. ¿Qué es lo que haríamos al momento de insertar?
Bueno, lo primero que se me ocurre hacer sería agregar mi elemento al arbolito, al nuevo nodo que me acaban de decir. Y lo voy a poner en algún lugar random. Porque quién sabe en qué lugar tiene que ir de verdad. Vamos a suponer que se me ocurre ponerlo en el último hijo, aquí. ¿Por qué justamente lo voy a poner aquí? Porque a fin de cuentas estoy ocupando un vector. E insertar cosas al final de un vector es bastante barato. Es constante después de todo. Así que le puedo decir que por favor me inserte esa cosa. Bueno, hay que decirle qué cosa me va a insertar, ¿no? Con int, vamos a ponerle value. Que lo inserte aquí. Y ya. Ahora, ya lo insertó. ¿Vale? Pero supongo que esa no era una pregunta. Bien, ya lo insertó. Ahora, lo que yo quiero hacer es que mi heap vuelva a ser un heap válido. Y justamente, por convención, hay dos funciones que ya son súper famosas, o las llaman así, que se llama hacer heap hacia arriba y hacer el heap hacia abajo. O en inglés, heapify up y heapify down. Heapify up. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Me va a checar que mi arbolito sea válido hacia arriba. Porque recuerden que lo acabo de insertar aquí, ¿no? Entonces me interesaría checar que este nodo ahora sea válido, que este nodo sea válido y que este nodo sea válido. Pero hay que decirle a esta función, que ahorita me voy a crear, justamente cuál es el nodo que está mal, por así decirlo. Y es fácil saberlo, es el último. Resize menos 1. Entonces, ahora hay que instalar esta funcioncita. Esta funcioncita recibe un índice del nodo que está mal y lo pone bonito. ¿Cómo hace eso? Bien, lo que tengo que checar es si estoy básicamente incumpliendo la propiedad. ¿Cómo incumpliré la propiedad? Si es que el nodo de acá debería ser el padre. Es más, puedo hacer esto con dibujos para que sea un poquito más sencillo. Digamos que tengo aquí un nodito. Esto va a estar bien feo. Desde el 3, nodito 3. Aquí tengo un nodito 5, por ejemplo. Aquí tengo otro nodo, nodito 1. Y aquí acabo de agregar el nodo 2, por ejemplo. ¿Están de acuerdo que ahora que acabo de agregar este nodo, esta parte del árbol ya no es un heap? Porque este nodo es más grande que sus hijos, ¿no? Tengo que corregir eso. Tengo que hacerle como que swap, por así decirlo. Que ahora tú 5 seas del hijo y tú seas del padre. Eso es lo que quiero hacer. Y claro, se me olvidó que me falta otra función. La función de encontrar cuál es el nodo de mi padre. Con int i. Si ya vimos estas funciones, encontrar cuál es mi nodo padre sería relativamente sencillo. Ahorita les cuento cómo se hace esto. Básicamente tenemos dos opciones. Puedo ser el hijo izquierdo o el hijo derecho. ¿Sale? Vamos a suponer primero que soy el hijo izquierdo. No. Sí, creo que sí es izquierdo. El hijo izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restarle 1 y después dividir entre 2. ¿Sale? Y si fuera el hijo derecho, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restarle 2 y después dividir entre 2. Son funciones diferentes, pero resulta ser que si yo hago simplemente esto, es i menos 1 sobre 2. Esto funciona para ambos casos. ¿Por qué? ¿Por qué funciona para ambos casos? Si tú eres el hijo izquierdo, te estoy haciendo lo que te tuve que haber hecho desde 0. Restar 1 y dividir entre 2. Pero si eres el hijo derecho, restarte 1 y dividir entre 2, dividir de manera entera entre 2, también va a ser lo correcto. Por lo de los, digamos, redondeo de enteros. Exactamente, porque puedes verlo así como que decir que, bueno, déjame hacerlo en Python, a ver si... Python 3. Puede ser que seas un hijo izquierdo. Por ejemplo, que te toque el número 3, ¿no? Entonces, 3 menos 1 sobre 2.
Y me va a decir que tu padre es, bueno, sobre 2. Que tu padre es del nodo 1. Si yo soy el hijo 4, me va a decir también que soy el nodo 1. ¿Por qué? Porque cuando divido entre 2, básicamente estoy haciendo el 1.5, y cuando estoy dividiendo en C++ o en otros lenguajes que tienen la división entera, me estoy quedando solamente con la parte entera, y por lo tanto, esta expresión, el número menos 1 sobre 2, funciona perfectamente tanto para derechos como para izquierdos. Nos permite saber cuál es el padre de ambos. Lo cual está padre. Ya tengo una función para que, dado un índice, saber cuál es el índice de... Bueno, cuando dado el índice de un nodo, saber cuál es el índice de su padre. En este caso estoy regresando hasta el elemento, ni siquiera el índice. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bien. Primero que nada tengo que checar si existe el padre, ¿no? Porque puede que sí yo sea la raíz, ¿no? Si yo soy la raíz, pues ya acabé, ¿no? No hay mucho que hacer. Esta función, si no me equivoco, es vacía. No tengo que hacer nada. Si no soy la raíz, oye, entonces tendría que sí tener un padre, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el valor del padre. Parent value. Con la funcióncita que ya me hice aquí. Out. Entonces, y también tengo que checar cuánto valgo yo, ¿no? Que es básicamente tree en mi índice. ¿Qué es lo que pasaría? Si el valor de mío es más pequeño que el de mi padre, entonces deberíamos de cambiarnos de lugar. Es básicamente swap el swap de lo que está. Ay, Dios mío, vamos a ver cómo se puede hacer esto sin hacer las más bolas. Ya sé cómo hacerlo para sin hacer las más bolas. En vez de que regrese el valor, regrese simplemente el índice. Eso simplificará mucho las cosas ahorita. Ponemos así índice. Así índice. Así índice. Listo, pues. Entonces, ya tengo el índice del padre. Es más, el padre es simplemente el árbol en su índice indicado. Si es que yo soy más chiquito que mi padre, entonces me tengo que cambiar de lugar. ¿Quién se tiene que cambiar de lugar? Yo y mi padre en esa posición. Y si es que tuve que hacer este cambio, puede que tenga que hacer este cambio para arriba también, ¿no? ¿Quién me dice que este es la raíz y que no hay nodos más arriba? Entonces vuelvo a mandar a llamar a mi funcióncita, simplemente que con el valor de mi padre. Y ya. Aquí, ¿por qué te estás trabajando conmigo? Ah, porque me falta un punto y coma aquí. Y aquí... ¿Aquí qué me pasó? Ah, se me fue ya viste. Listo, pues. Entonces, todo bonito. Tengo mi función de insertar, que me permite insertar y justamente rectificar que las cosas que estoy haciendo sigan siendo válidas, usando esta función de hacer un heap hacia arriba. La función de eliminar es también bastante sencilla. Vamos a llamarle push. ¿Cómo elimino algo? Primero que nada, el valor de eliminar, vamos a llamarlo tu delete, es bien fácil de saber, pues es la raíz. Recuerden que esta estructura de datos solamente me permite sacar, o idealmente solamente me permite sacar la raíz, porque es el elemento más chiquito de todos. Entonces, al final, mi función me va a hacer esto, to delete. Y nada más me falta declarar lo que está aquí en medio. ¿Y qué es lo que habría que hacer? Bueno, la raíz ya desapareció. Ahora, ¿quién va a tomar el lugar de la raíz? Esa es la pregunta interesante. Un truquito que creo que en algún momento de básicos también ya se los había dicho, es el siguiente. Voy a tomar, o sea, básicamente es como si me hubiera desaparecido el 3. Adiós 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomarme el nodo que acabo de agregar, o el nodo que esté más para la derecha, y lo voy a poner como la raíz.
Obviamente que tal vez hacer eso ya no haga que esto sea un heap válido. Entonces lo que tengo que hacer es otra vez volver a llamar a mis funciones especiales para asegurarme de que todo sigue estando como lo habíamos predicho, ¿no? Así que hagamos eso. Ya sé cuál es el nodo que voy a eliminar. Entonces vamos a saber cuál es el nodo a reemplazar, ¿no? ¿Cuál es el nodo que voy a reemplazar? El que está hasta atrás, el último que agareja. Entonces vamos a decirle que la nueva raíz es el nodo a reemplazar y elimino el nodo, ¿no? Tree.opac para eliminarlo y no tener repetidos. Ya. Acabo de destruir esta raíz, por así decirlo, y poner el 2 como raíz. Ahora, repito, chance y no me convenía hacer eso. Chance y esta no es el lugar correcto de este nodo y hay que moverlo a su lugar correcto. Así que vamos a tener que hacer eso. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues con una función que espero yo que no le resulte tan asombrosa, que se llama heapify down, o hacer un heap hacia abajo, y que va a recibir lo mismo, va a recibir un entero, bueno, en este caso va a recibir la raíz. Vamos a hacer un heap hacia abajo a partir de la raíz. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con lo que estamos haciendo? ¿Todo tiene sentido? ¿Todo correcto? Silencio es aterrador, gente. Yo te quería preguntar algo. ¿El heap entonces se ve obligado siempre a cada nodo a tener 2 hijos? No. No. Perfectamente podríamos tener... es que ya hice un montón de rellenos aquí. Déjame simplificar esto. Por ejemplo, este podría ser un heap válido. Un 3 y un 5. Y no tengo hijo aquí, ¿no? Aquí no hay nada. Esto es lo heap válido. Supongo que esa es la pregunta porque estamos ocupando vectores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pongo aquí? Y la respuesta es que lo que pones aquí es basura. Lo que sea que tenga el vector por defecto, lo puedes rellenar a 0, puedes poner algún carácter especial. No te importa, porque vas a suponer que no tienes aquí nada. Ok. Aunque sí, idealmente, pues intentemos primero llenar como que los de acá y después los de acá, pero este también puede ser un heap válido. Es una muy buena pregunta. Y ya, nada más me falta una función por acabar y según yo esta cosa debería de jalar. Nada más que esta es la función más difícil de implementar. Así que vamos a verla. La función se llama implementar, bueno, heapificar hacia abajo. No va conmigo. Ya. Ahora, ¿cuándo vamos a mandar a llamar esta función? Vamos a mandar a llamar esta función cuando no estamos seguros de que el nodo i, o el nodo que está en el índice i, cumpla con la propiedad del heap. Entonces, ¿qué es lo primero que haríamos? Básicamente, lo que tenemos que hacer es encontrar si es que lo mismo, no nos conviene que este sea el nodo y tenemos que cambiar a uno de sus hijos por sí. Básicamente, me va a pasar un nodo, voy a tener a sus 2 dígitos y voy a checar cuál de los 3 es el más pequeño. Y cuando descubra cuál es el más pequeño, pues le voy a hacer swap con ese. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer. Así que ahí va. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Checar si es que hay que hacer algo. Porque cabe la buena posibilidad, tal vez, de que no tenga que hacer nada. ¿Sale? Hay muchas formas de hacer esto, pero yo lo voy a hacer así. Vamos a ponerle children values. Para saber cuáles son los valores posibles de mis hijos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como creo que Roy que me había hecho la pregunta, como este caso puede dar que esté en un nodo que no tenga hijos, hay que checar eso también, ¿eh? Vale. ¿Y cómo le podría checar para saber si es un nodo válido? Recuerden que estamos llenando nuestro arreglo de manera lineal, ¿no? Entonces, la única forma de que me metiera en este caso es que me metiera en un índice que no tiene sentido sacarle al vector. Entonces, lo primero que tengo que checar es si el índice de mi hijo derecho es válido, ¿no? El índice de mi hijo es más chiquito que tree.size.
Si esto es cierto, vale, si tengo entonces un hijo derecho, pues. Entonces encontremos cuál es el valor del hijo derecho. En este caso, este sería el árbol en esa posición. Y lo agrego. Punto pushback. ¿Puedo agregar los índices o puedo agregar el valor? Para no complicarme, ahorita les voy a explicar por qué. Voy a agregar índices. ¿Por qué estoy enojando ya? Y lo mismo haría con el hijo izquierdo. Ahí. Ahí. Es que es así, agregamos y agregamos. Ni siquiera necesito hacer esto. Nomás necesito agregarlos si son los correctos. Bien, ahí. Me lo hizo medio largo. Pero espero que se logre todavía entender. Bien, sí, en punto. Si no tengo hijos, pues ya acabé, ¿no? Se acabó la diversión. Sí, bueno, puedo usar el size o puedo ocupar empty. Si no tengo hijos, ya se acabó, todo perfecto. Si solamente tengo uno, está sencillo porque nada más tengo que preocuparme de él, ¿no? Si children value.size es igual a 1, nada más tengo que checar cuál es el valor de ese hijo, ¿no? Con auto children o child, por ejemplo. Punto from. Entonces, si es que el árbol, vamos a ponerle children index para que no se nos olvide qué es lo que está pasando aquí. Es más, ni siquiera sería value, son índices. Indexes. Aquí, 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 aquí y aquí. Listo. Si mi hijo es más chiquito que yo, entonces tenemos un problema y hay que hacer el swap, que lo habíamos hecho por aquí, ¿no? Tendríamos que swapear. ¿Alguien más se le trabó la transmisión? A mí. Ah, no, ya, bien. Ya regresé, ¿todo bien? Sí, un rato, sí. Puede ser mi internet feo, ¿eh? Así que si me avisan si se está trabando justamente para poner datos. Y también siento un poco rápido. Ok, pues. Iremos un poquito más lento. A ver, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Digo, ya no me falta esta funcioncita, pero quitando esta funcioncita que aún no ha acabado, ¿todas las demás tienen sentido? Nuestro heap va a ser básicamente un vector que vamos a agregar y eliminar en lugares interesantes. Vamos a básicamente suponer que es un árbol y vamos a tener aquí nuestras tres funcioncitas para saber cuál es mi hijo derecho, cuál es mi hijo izquierdo y cuál es mi padre. Si hicimos bien todo esto, el heap nos tiene que dar una propiedad bien padre que justamente la raíz siempre es el elemento más chiquito. Entonces, sacar la raíz, bueno, saber cuál es el elemento más chiquito es rapidísimo. Simplemente checo la raíz, que es justamente el índice en 0. Insertar tampoco es tan difícil. Agrego un nodo hasta el final, por ejemplo aquí, y nada más me encargo de corregir. Corregir hacia arriba, básicamente. Y corregir hacia arriba es fácil. Tengo que checar el padre, y si el padre no está en el lugar en el que le tocaba, pues cambio de lugares y vuelvo a llamarlo. Y así me la voy pasando. Hasta que llega la raíz, ¿no? Insertar tampoco es tan difícil. Digo, eliminar tampoco es tan difícil. Espérate, ¿por qué le puse push? Esto se tiene que llamar pop. Básicamente porque es de eliminar. Eliminar tampoco es tan difícil. Básicamente nada más voy a poder ser capaz de eliminar la raíz. ¿Qué es lo que haría? Quito la raíz de donde está, tomo el último nodo en el vector, en este caso el 25 lo tomaría, lo pondría como raíz y intentaría corregir todo el desastre que se me generó. Entonces, tomo la raíz y la regreso. El elemento que... no es cierto, no es el último, es el... Puede ser el primero o el último, pero no, el último. El elemento a reemplazar va a ser justamente el último, en este caso el 25. Aquí, este nodito. Lo pongo como raíz, lo quito de donde estaba. Recuerden que también estaba aquí el 25, para no tener un 25 acá y un 25 acá. Pongo el 25 acá y lo quito de acá. Y ya nada más me falta la función de corregir todo hacia abajo.
Y si esta función funciona, esta debería funcionar. Que vamos a ver qué tal es cierta esa afirmación que le estoy haciendo. Yo tengo una duda. Sí. Exactamente, ¿el swap lo tenemos que implementar o ya viene con la biblioteca estándar? Swap ya está hecho dentro de C++, entonces no se tienen que preocupar por eso. Ya está implementado y todo padre. Si vienen de C, tienen que hacerlo ustedes, pero no, en C++ ya existe. Le pasas 2 numeritos o 2 índices de un vector y lo swapea. ¿Alguna otra pregunta? Considerar ese silencio como un... Ya casi. Sí, creo que todo bien. Ok. Bien, ya nos falta justamente... Perdón, ¿puede mostrar un momento de Hippify Down, por favor? Sí, esta es justamente la que todavía no acabo. ¿Qué es lo que hay que checar aquí? Voy a mandar a llamar a esta función cuando el nodo i, no esté seguro si sea correcto. ¿Qué significa que el nodo i no sea correcto? Que chance y alguno de sus hijos es más grande que él. Si eso es cierto, lo que yo quiero es quedarme con el hijo más chiquito y poner ese hijo más chiquito como raíz. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer justamente para eso? Pues checar, primero que nada, si tengo hijos. ¿Cómo sé si mis hijos son válidos? Pues tienen que estar dentro del vector. Y para que esté dentro del vector, el índice que me regrese esta función tiene que ser válido. Si es así, pues lo voy a agregar, ¿no? Si no tengo hijos, ya acabé. No hay más que hacer. Si solamente tengo un hijo, pues basta solamente checar con él. Y justamente, si es que da la mala suerte de que mi hijo es más chiquito que yo, pues hay que cambiarlos de lugar. Y ya. ¿Qué pasó ahí? No es cierto. Ajá. ¿Qué pasó ahí de if son and left son index, the children index is pushback? ¿Por qué hacemos ese pushback? ¿En dónde hacemos? Esa es una forma que se me ocurrió a mí. Es básicamente para tener un vector de cuáles son los hijos que tengo. Porque es cierto que conceptualmente un nodo tiene 2 hijos, ¿no? El hijo izquierdo y el hijo derecho. Pero como lo estamos implementando ahorita, básicamente tengo que checar si el hijo izquierdo es nulo o el hijo derecho es nulo. O en el caso del que estamos usando con vectores, lo que tengo que checar es si los índices que me regresan las funciones que implementamos son válidos. Por eso, antes que intentar acceder a esos valores, voy a checar si existen. Y ocupo este vector para saber cuántos de esos... ¿Perdón? ¿Ese que checa? ¿Checa si existe? Si el índice que me regresa esta función son válidos. Básicamente aquí almaceno los índices de los hijos que son válidos. Puedo tener ningún hijo, un hijo o 2. Si no tengo ninguno, te digo que está todo bien padre porque pues no hay nada que hacer. Si tengo uno, tengo que checar eso. Si tuviera 2, es ahí cuando hay que checar cuál es el más chiquito de los ambos. Si tengo 2 hijos, voy a ponerle hijo 1. Entonces sería el hijito 1. Y el hijito 2 sería este. Y entonces me gustaría quedarme con el más chiquito de los 3, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo me quedo con el más pequeño de los 3? Porque tengo mi valor, el del hijo 1 y el del hijo 2. Entonces, déjame ver si se me ocurre una forma más elegante de hacer esto. Pues mira, ya sé cómo hacerlo. A ver si no les hago más bolas. Espero que no. Pero es que esta forma, sí, este codiguito va a quedar incluso más pequeño. Básicamente lo que yo quiero es encontrar el nodo más pequeño, que tenga el valor más pequeño. Pero es que me interesan 2 cosas. Me interesa el índice, para andar moviendo cosas y llamando al swap. Pero también me interesa el valor que tenga.
¿cómo puedo solucionar esto? Cuando tengo dos cosas tengo elementos que me interesan dos cosas. Por eso existen los pares. También podríamos hacerlo con pares. A ver si este codiguito con pares queda un poquito más sencillo. ¿Qué tendrían estos pares? Tendrían, dos índices, dos enteras. El primero, podríamos decir que será el índice, y el segundo, que sea el valor que almacena el nodo. Más ni siquiera hijos, nodos. Porque el primer nodo que voy a meter aquí dentro va a ser a mí mismo. ¿Puedo meterlo de aquí o puedo no meterlo? Vamos a no meterlo, por ejemplo. Y volver a hacer lo mismo que estamos checando ahorita. Si el índice es válido, entonces agregamos a los hijos children.emplace. El índice es válido. Y me interesa primero guardar el valor de lo que tengo aquí dentro. Y después del índice. Le pongo este código bonito. Place. Creo que se llama la función. Muy bonito. Ahí está. Ese sí me lo puse en 2 líneas porque era una línea absolutamente larga. Tengo hijo derecho. Siempre me olvido cómo se llama esta cosa. Sí. Agrego su valor y también el índice. Y no sé por qué borré lo que ya había borrado antes. Pero bueno, si no tengo hijos, children.i.empty. No tengo hijos, simplemente regreso. Si tengo un hijo, al menos uno, hay que checar entonces cuál es el más chiquito de esos. ¿Y qué creen? Esto ahora yo lo puedo hacer de una manera un poquito más sencilla. Auto, smaller. Ocupando una función que ya tiene C++, que se llama mínimos, o creo que se llama min_element. Esto. Quiero checar de estos dos cuál es el más chiquito. Claro, tengo que traérmela porque está en algoritmos. Y aquí tendría el hijo más chiquito, su valor y su índice. Entonces, haríamos lo que ya había hecho hace ratito. Si el hijo más pequeño... Recuerden que estos son dos cosas, ¿no? Es su valor y su índice. Entonces, lo que primero quería checar es su valor. Si su valor es más chiquito que yo, entonces es ahora sí cuando tengo que mandar a llamar a swap. ¿Y swapear qué? Vamos a swapear qué. Lo que sea que tenga yo y lo que sea que tenga el árbol en el índice que guardamos. .second. Y aquí esto va con una E. Y ahí está. Y claro, si es que tal vez el hijo estaba mal, tal vez siga estando mal. Entonces hay que mandar a llamar a la funcióncita typify down con el índice del hijo. Esta función es bastante complicada, sobre todo callarla en vivo, pero espero que la esencia se mantenga. Antes que preguntes, vamos a ver si esta cosa funciona, ¿no? Porque no sería muy padre platicarles algo y que no funcione. Así que, a ver si funciona. Ya tenemos nuestro heap que hace todo lo que haría un heap normalito. Entonces, yo podría llamarlo H. Y tenemos un heap vacío. Y a H le vamos a insertar un 3, por ejemplo. Y a H le vamos a insertar un 5 y un 2 y un 1. Y lo que me gustaría es que el elemento que estuviera al frente, se llamaba top, fuera el más chiquito. Vamos a ver si esto es cierto, si sí se programó bien. Porque es más, ni siquiera lo he compilado este código.
Línea 20, que no estoy haciendo un retorno válido. Línea 20. Ah, claro, porque insertar no regresa nada. Y me marca un 3. ¿El elemento más chiquito es un 3? No. Entonces, ¿qué se hizo mal? Estamos este pop, adiós, y Hipify up, adiós. Déjenme pensar. Insertamos. Hay que llamar a inhibify up. Ahí está, es de esta funcióncita. Tururú. Tururú. Me interesa esta funcióncita. Y esto debería de funcionar, ¿no? A ver qué estoy haciendo mal. Hasta al final. Y decimos que seguramente el último nodo es el que está mal. Si es que es la raíz, ya acabamos. Checamos cuál es su padre. Checamos cuál soy yo. Y ahí estás. Es más, podríamos simplificar este codiguito para nomás que tengamos primero insertando al 3 y después insertamos al 1. Y vamos a ver qué está pasando. ¿Y cómo vamos a saber qué está pasando? Pues con un clásico printf para ver qué es lo que estoy haciendo. ¿Cuál es el valor de mi padre? ¿Y cuál es mi valor? Debería haber puesto nombres más bonitos de aquí para que fuera más fácil identificar qué es lo que está pasando. Si alguien ve el bug, me avisa, porque estoy perplejo de cuál podría ser el bug. Ahí está. Soy el 1 y mi padre es el 1. Achis. Achis, achis, achis. Insertamos aquí, sí. Entonces, esto, ¿qué? ¿Qué podría estar ¿No mal? tiene que estar Hipify up más arriba de esta función? El orden de las funciones, según yo, debería afectar. Podría cambiarlo si quieren, pero en C++, en C no estoy muy seguro, pero en C++, dentro de una clase debería ser lo mismo. ¿Por qué me dice que el padre y que tú son la misma persona? A ver. Dices, a ver si ahí tiene sentido. Entonces, me interesaría aquí el índice de esta cosita y tu índice tuyo. Esta función se va a mandar a llamar la función de Hipify up. Cuando inserta el primer elemento, aunque cuando inserte el primer elemento va a checar aquí y va a decir, mira, soy la raíz, no hay mucho que hacer, adiós. Lo interesante sería cuando insertes al 1, porque cuando insertes al 1, lo va a insertar como hijo del 3. Y va a decir, oye, pues el 1 es más chiquito, debería ser la raíz. Eso es lo que yo quisiera que hiciera. En este caso, me está diciendo que mi índice es 1 y que mi padre es el 1. Y eso está mal, porque esto... ya sé por qué está mal. Pues abriendo unos paréntesis aquí. Gracias. Problema solucionado. Y ahora sí ya puedo insertar cosas. Por ejemplo, puedo insertar el 5, el 6 y el 0. Y el 0 tendría que ser el más chiquito. Y ya está. Gracias. Y a ver si esto funciona. Tengo que ser capaz de, por ejemplo, copiar. En este caso, quitaría el 0. Y el que fuera ahora el más pequeño,
tendría que ser el 1, ¿no? Crucemos dedos para que esto sí sea cierto. Sí, sí, cierto. El 1 es el más pequeño. Y ya, básicamente, esto es lo que hace un heap. Nos permite saber rápidamente cuál es el más pequeño y también sacarlo. Claro, si esto lo hubiera hecho más profesional, pues tendría un template de tipo nameT y pondría aquí cada vez que veo un entero le pongo una T, ¿no? Nada más hay que acordarme de cuándo eran cosas y cuándo eran cuándo eran enteros y cuándo eran índices. Pero perfectamente podríamos hacer un heap de lo que se me pegue la gana. De strings, de enteros, de estructuras de datos, de lo que ustedes quieran. Entonces, hasta aquí. ¿Todo tiene sentido? Tendríamos que Y que estoy seguro de que esta funciona. Bueno, tendríamos que sobreescribir el operador de menor y mayor que, ¿no? Por ejemplo, si fuera para strings o para algún objeto. Exactamente. Exactamente. Básicamente aquí te vas a dar cuenta de cuál es la diferencia entre un heap de mínimos y un heap de máximos. En un heap de mínimos, ahí está el código así. En un heap de máximos cambió este menor igual que por este. Y todos los menores que por mayores que. Y ya tendríamos un heap de máximos. Si yo en vez de guardar enteros, yo quisiera guardar otras cosas, por ejemplo strings, tengo que asegurarme de que mi lenguaje sabe cómo comparar dos strings y sabe identificar cuál es el más chiquito que el otro. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los heaps son comunes en entrevistas? Perdón. Los heaps me han tocado varias veces que a mí no, pero a personas que conozco les han hecho preguntas de heaps. No exactamente implementarlos, porque implementarlos, como se podrán dar cuenta, no es nada sencillo. De hecho, la razón por la cual yo quería dar esta clase es que esta cosa yo la traté como una caja negra durante años y nunca supe bien cómo funcionaba hasta hace poquito que me volví a meter en esto. Y una vez que lo entiendes, tampoco está tan complicado, pero yo creo que es la estructura de datos más rara de implementarse, de las basiquitas, por así decirlo. Y tampoco creo que valga la pena que te pases el tiempo intentando memorizarte, por ejemplo, cómo implementarlo, porque muy rara vez lo vas a hacer. Porque en C++ ya tenemos algo que casi es lo mismo. Como decía Manuel, no es la misma cosa, pero sí, pero no, pero... No les quiero hacer más bolas, pero sí. En C++ ya tenemos algo que básicamente es lo mismo, que se llama priority queue. Priority... Quise escribir priority queue. Nada más tengo que traerla de aquí. Y priority queue. Creo que sí se llama así. La haya escrito mal. O que esté en algún otro lugar. Está en queue. Esta cola de prioridad, esta sí hay que decirle de que son enteros. Y va a funcionar exactamente igual. Nada más que no tiene un insert. Ella tendrá una función que se llame push. Push. Y ya. Pero todo lo demás sigue funcionando. Sigue diciéndome que el 1 es el más chiquito. Bueno, en este caso, no sé qué es lo que haga. Si haga por menor o por mayor. Por default es por mayor. ¿Por qué? Por mayor por default. Ok, tiene sentido. Supongamos que es una cola de prioridad por máximos. Si ustedes quieren cambiar eso, justamente aquí está cómo lo pueden cambiar. Lo primero que pueden cambiar es qué almacenan. Puede almacenar strings, por ejemplo. O puede almacenar enteros. Y la segunda cosa que le pueden cambiar es cómo los va a almacenar por dentro. ¿Se acuerdan que yo hice mi heap usando un vector? Ustedes pueden hacerlo como quieran. Y de hecho le pueden dar la capacidad de de hacerlo como quieran. Pero vamos a decirle que por defecto también ocupa un vector. Y también le puedes decir cómo los quieres comparar. Si no me equivoco, bastaría con decirle que los quiero comparar por menor. Más que no me acuerdo cómo se llama esta funcioncita. Y también debería funcionar. Déjame ver si aquí hay un ejemplo de cómo se llamaba. Aquí estás. Este está en la biblioteca de funcional. Y
Así. Y ahora sí, chance sí. Es ahora sí de chiquitos. Chale, entonces es al revés. Y me encanta el original que hacemos más. Vale, pues. Si quieres hacer un heap de mínimos, tienes que pasar la función mayor que. Si quieres hacer un heap de máximos, tienes que pasar la función menor que. Pero quitando ese pequeño inconveniente, pueden ustedes cambiarlo rápidamente de máximos a mínimos. O también, la checa que mucha gente le gustaba hacer en competitiva es insertarlos con negativos. Y entonces, así te evitas problemas. Obviamente que hay que acordarse que cada que metas cosas al heap, lo pongas con negativos y cada que lo saques, le quites el negativo. Pero eso también funciona. Lo recomiendo, pero de que se puede hacer, se puede hacer. No solamente en heaps, hay muchas ocasiones en las que nos conviene, para no complicarnos la vida, simplemente meterlos como negativos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Qué tal les paso este código? Pero tampoco es que lo vayan a ocupar mucho. Lo más interesante y lo más importante es que sepan ocupar las cosas que ya generalmente traen los lenguajes. En un concurso no vamos a poner a hacer esto desde cero. Vamos a ocupar los sets, los maps, un order maps, un order sets y colas de prioridad, priority queues. Así como nota random. Oscar, no sé si tú sabías, pero C++ también tiene una función, algo como make heap. Ah, sí, heapify down. Sí. Está make heap, nunca lo he push usado, heap, pero is heap. en algún momento lo vi. Sí. Básicamente lo que te permite es, tú tienes tu vector. O sea, todas estas funciones que yo me creé y demás, tú puedes pasarle un vector, comillas, como lo decimos en computación desnudo, y decirle, por favor, construye un heap a partir de ese vector. Y ahora, por favor, elimínalo del heap. Esta función de pophead es básicamente la que implementamos aquí. Va a hacer esto y va a mandar una función interna que se llamará seguramente parecida a esto. Así que C++ ya también lo tiene implementado por piezas, por si algún día quieres crear solamente un heap, o quieres quitarlo, o quieres agregar. Pero como dije, nunca lo he usado. ¿Nunca lo he ocupado? Nunca lo he ocupado tampoco, pero también existe. Ah, sí, bueno, la última cosa interesante también de los heaps, que antes de que se me vaya la onda, es, esto sirve porque a pesar de que tiene la propiedad bonita de que el nodo más, bueno, la raíz es el más chiquito o el más grande, existe una forma de crear un heap, o sea, de crear una estructura de datos que cumpla esta propiedad, a partir de un arreglo en tiempo lineal. Eso hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque crear un heap a partir de cierta información que ya está desordenada, si yo puedo hacer eso de manera lineal, digamos que, obviamente que no la tengo yo creada, ¿no? Pero digamos que existe una función que se llama H2, make heap, que de hecho ya vieron que sí existen C++, y que le pasas un montón de datos, ¿no? Datos que no tienen por qué estar ordenados, ni que cumplan la propiedad de heap, ni nada así. Simplemente le pasas un montón de datos. Y esta funcioncita va a ser capaz de crearte un heap en tiempo lineal. Y una vez que ya tienes el heap en tiempo lineal, simplemente te puedes pasar haciéndole pop, 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 pop y pop. Y en tiempo, cada pop va a ser tiempo logarítmico. Va a poder ir ordenando cosas. Entonces, así es como funciona HeapSort. HeapSort lo que hace es generar un heap y los va sacando y los va popeando. Este es un ordenamiento en el OGN. Y de los ordenamientos en el OGN, que son los mejores que podemos hacer usando comparaciones, yo creo que este es el más sencillo de implementarse. Claro, la función de, la estructura de datos heap no está fácil de implementarse, pero si ya la tienes, pues son dos líneas, ¿no? Creas el heap y los vas sacando hasta que esté vacío. Así puedes ordenar datos de una manera también bastante rápida. En la realidad, en competitiva, pues ocupamos .sort, pero está interesante saber que hacer una función de ordenamiento que sea muy, muy rápida no está tan difícil. Chance, y si alguien se avienta a hacer mesh o quicksort, pues seguramente tal vez esté más fácil, pero yo no me lo sé de memoria. Pero heap, si le agarras la onda, tampoco está tan difícil implementarlo de memoria. Ese es otro dato curioso. Puedes crear un heap en tiempo lineal. Y si quieren otro dato curioso, hay un problema de entrevistas que decimos que está maldito, que es un problema de heaps.
Sí, oh Dios, no, sí. No. Esperemos que no les toque, ¿no? Pero a mí, por Podrían ejemplo, ser con el Hips, primero en resolverlo. Bueno, no en resolverlo, porque sí lo han resuelto, perdón. Pero a nadie le han dado accepted con ese problema. Sí. Hay muchos problemas de Hips que tienen que ver con el késimo elemento. Encontrar el késimo elemento más grande o el más pequeño o el késimo string no repetido, cosas así. Que es básicamente hacer un heap de Ks y ya. De hecho, es que no me va a dar tiempo, pero pues, espero que más o menos con el spoiler se den una idea de cómo se hace. Y ya, eso es básicamente lo que les quería platicar esta clase. Si me daba tiempo, les iba a platicar de tries, pero dudo que me dé tiempo, así que mejor dudas. Adelante. Es que dijiste que priority queue y según que conozco es algo de tiene su peso o algo así, ¿no? O no Exacto. puedo conectar relación entre eso y otro. ¿Quieres responder esa manera o lo respondo yo? Tú que sabes la diferencia entre ambas. Bueno, o sea, la diferencia principal es que los priority queues usualmente se implementan en estructuras lineales y los heaps en árboles. Y pues la diferencia, bueno, se llama priority queue porque los elementos tienen como una prioridad. En este caso la prioridad que le damos es que sean el elemento menor o el elemento mayor, pero este término se puede expandir a más cosas. Por ejemplo, también se usa la priority queue en algunas cosas de grafos, como para decir cuál es el elemento más cercano o cuál elemento vamos a procesar después, El que me cosas conviene así. ir. Ajá. Entonces la priority queue, digamos que es un poco más general. Bueno, como dijo Oscar, los heaps también se llaman min heaps y max heaps, pero usualmente son los únicos heaps que se conocen. Pero las priority queues sí se utilizan más en más ámbitos, o sea, no es solo mayor o menor, tú le puedes definir una propiedad que tú quieras, no sé, a lo mejor le sacas un hash o sumas el valor de las letras de un string y esa va a ser su prioridad, yo qué sé, pero tiene más puntos la priority queue, es más versátil en mi opinión. Sí. Es por eso que, sinceramente, es una de las razones por las cuales yo siempre me hacía bolas con hips. Porque checaba hips, priority queue, los min hips se veían iguales para mí, cuál es la diferencia. A efectos prácticos, yo diría que los pueden tratar como cajas negras, en la que es muy rápido saber el elemento que cumple la máxima prioridad o la mínima prioridad y que insertar y eliminar es logarítmico. Y ya, lo pueden tratar como una caja negra que hace eso y se les acabó. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? Nos quedan 3 minutos. Ahorita les paso este código. Sorprendente, incluso a mí mismo que me haya quedado en vivo y en directo, quitando el bug de acá. ¿Seguros? Sin preguntas. Son muy buenos. A ver si terminan contas del fin de No, es que cuando subes código, tengo que ver con calma. Todavía Sí. Te lo subo ahorita si quieres de una vez en lo que acaba la clase. CPP. Llegamos y ahí estás. Este es el código que literalmente está ahorita en mi pantalla. Seguramente hay una forma de hacer esto un poquito más sencillo, con menos líneas y demás, pero creo que este funciona. Ya si quieren adelantarse a implementárselo de otra manera, adelante. Y ya, aunque sigo con mi recomendación del principio de la clase. No se queden con cómo implementar rojinegros ni cómo implementar abeles. Trátenlos como cajas negras, a menos que les guste mucho la computación. Pero para competitiva, trátenlos como cajas negras y ocupen Serimap. Y si quieren, tablas hash. Y lo mismo con los hips. Si quieren acordarse y entender perfectamente cómo funcionan y sus funciones y demás, adelante. Pero si no, simplemente ocúpenlo como una caja negra y ocupen una priority queue. Y así pueden solucionar un montón de problemas. Me hubiera gustado tener tiempo para los problemas, pero tampoco había tiempo. Pero bueno, confiamos con ustedes en que las ideas se queden claras. Ya vimos lo de heap sort, que era básicamente ocupar un heap para ordenar. Supongo que aquí va un guión medio. Y tries, nada más para que no les deje con la expectativa,
No sé si lo ven en intermedios, aunque supondría que no, lamentablemente. Son básicamente los árboles que ya vimos, nada más que en vez de almacenar numeritos, almacenan caracteres. Según yo sí se ve. Y vas formando tu palabra, ¿no? Ajá, y básicamente nos permiten hacer cosas de checar si cuántas palabras empiezan con cierta cadena o si está repetida, cosas así. Pero si se ven intermedios, pues no me complico la vida y que se los explique en intermedios, pero son básicamente los árboles que ya vimos, simplemente que en vez de almacenar en cada nodo algún número u otra cosa, son nodos que almacenan cierto valor. Y ya. Está padre. También, esos sí son muy comunes en entrevistas, diría los tres. Perdón. ¿Qué pasa? Ay, creo que estoy escuchando un poco tarde, pero es que para mini hips, ¿por qué se llaman mini? Ahí donde quedó esto. Decimos, que es un min heap, en este caso, este sería un min heap, cuando el elemento que está en la raíz es el más pequeño. Por ejemplo, aquí, esto es un min heap porque el elemento que está en la raíz es el más pequeño. Un max heap es un heap en el que el elemento es el más grande. ¿Qué pasó? Perdón, era mínimo, ¿verdad? Ajá, min de mínimo. Ya, perdón, gracias. De hecho, aquí están justamente las funciones que habíamos hecho. El agregar, eliminar y demás. ¿Qué pasó? Respecto a lo del make heap, lo que andaban comentando hace rato, es el mismo funcionamiento que la implementación que se acaba de hacer. Qué buena pregunta. La función justamente de make heap es justamente la que acabamos de hacer. Sí y no. A ver, déjame ver cómo me explico un poquito mejor. Heap, C++, make heap. Lo que decía Manuel es que dentro de C++ tenemos unas funciones para trabajar con heaps. Tenemos varias. Por ejemplo, una función que es justamente la que mencionabas tú, de crear el heap. Crear un heap a partir de un arreglo desordenado, podríamos decirlo así, en tiempo lineal. Esta función no la hemos implementado. No la implementé yo, la podríamos haber implementado, pero no la implementé yo. Tenemos una función que se llama pop del heap, que esta ya la implementamos. Esta es la que hicimos nosotros y es exactamente igualita. Y la función push también es exactamente igualita. Entonces, estas dos ya las implementamos. La función para crear un heap a partir de un arreglo en tiempo lineal no la hemos implementado. Y déjenme les agarro mis notitas de spoilers para decirles si es que hay que hacer algo mágico o simplemente es mandar a llamar a la función de ordenar en cada elemento. En español lo llaman montículos, que creo que nunca les dije el nombre en español, pero en español se llaman montículos. Igual si quieren alguien checarlo más normalmente, el librito está bastante bien. Aquí está la función que habíamos hecho, acomodar hacia arriba y acomodar hacia abajo. Y por aquí tenía la función de agregar, pero no estoy seguro. ¿Y dónde está la función de agregar? Creo que sí, pero tendré que checarlo más para asegurarte más cosas de si simplemente es mandar a llamar en cada nodito la función de orden hacia arriba y orden hacia abajo. No estoy muy seguro, así que no te miento. Pero no hicimos esta función. Sería interesante checarla. No, vale. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero es más relacionado con lo que comentaste de las cajas negras y esto de aplicarlos. Ahora sí que, más que nada, saber cómo funcionan para aplicarlos en problemas de competitiva, pero bueno, en las entrevistas normalmente igual son más como de problemas o sí va como más enfocado a implementarlo tú desde cero. Bueno, en su experiencia. O sea, sí. ¿Les piden más como que implementarlas o algún problema con ello? Concuerdo contigo, para competitiva puedes perfectamente ser muy bueno sin nunca entender cómo funciona un heap por dentro, ni un RBL, ni un Red Black Tree. Simplemente los ocupas los que trae el lenguaje y se acabó.
En entrevistas hay muchos problemas que no los necesitas. Por ejemplo, te van a hacer una entrevista de grafos, de algún tema de grafos. Y como decía Manuel, a veces en los grafos necesitamos una cola de prioridad, una priority queue, para saber cuál es el nodo que me conviene visitar después. Tú lo trabajas así y todos felices y contentos y no hay ningún problema. A veces las entrevistas son justamente de, oye, ¿eres capaz de implementar un árbol rojinegro? ¿O eres capaz de implementar un trie? ¿O eres capaz de implementar un heap? Seguramente hay algunas de ellas. Yo creo que no hay muchas. Pero no estaría de más. O sea, a lo mucho yo diría que tal vez el 10% o 20% de las entrevistas necesitan que tú sepas cómo funciona por dentro cierta estructura de datos compleja. Que sepa cómo funciona una pila, una lista y una cola, sí, definitivamente que sí. Pero cosas ya más complejas, yo diría que no. Lo importante es que luego te hacen ¿Qué dices, preguntas Manuel? sobre la estructura de datos. O sea, no lo puedes tratar como caja negra porque te pueden llegar a preguntar por qué usaste un heap o cómo funciona un heap o cómo puedes asegurar que el heap tiene esa Bueno, sí, complejidad. también. Ese tipo de cosas. Por eso es importante que en entrevistas Sí, sí sí, sí. sepas un poco de cómo funcionan por detrás. Luego también, porque bueno, no sé si les había platicado de esto, pero hay muchas preguntas que son muy famosas y la gente se las aprende. Y una forma que tenemos los entrevistadores para saber si te aprendiste las cosas o de verdad las estás entendiendo es hacerte un pequeño cambio. Por ejemplo, como la pregunta que hizo Hanna, ¿cómo pasamos de un min heap a un max heap? Y si ustedes lo saben cómo funciona por dentro, pues es bien fácil. Pero si los han tratado siempre como cajas negras, no van a saber ni qué contestar. Así que, ay, qué lástima de esta semana que nos juntaron un montón de cosas, pero yo me voy feliz porque espero que hayan entendido sobre todo Serimaps. Serimaps y tablas hash. Las tablas hash son el mejor invento de la humanidad en muchísimo tiempo. Así que, si no quedan más preguntas, nos veríamos el sábado. Que por cierto, esta es la última clase de la semana, por favor. Reaccionen, este es su aviso para que les acuerde, en el canal de avisos si van a participar en el concurso de esta semana. Igual, va a empezar a la misma hora que las últimas semanas, a las 6:30 empieza y acaba 9:20 ahorita. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver un poquito más de problemas de árboles, un poquito más de problemas que ocupen sets y maps, y uno que otro que ocupe un heap. Eso va a ser. Así que, ¿alguna última duda? ¿Alguna última cosa? Bueno, considere su silencio entonces como que todo padre. Y si es así, nos vemos no sé. Bueno, mañana. Aunque mañana no estoy muy seguro si voy a poder. Al rato les aviso si voy a poder estar en el chismecito en la noche. Si no, nos vemos el lunes. O no es cierto, el lunes tampoco, porque el lunes toca el Día de las Madres. Nos vemos el martes para la resolución del contest. ¿Vale? Ya les aviso. Nos vemos. Bye. Va. Gracias. Hasta luego.